Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días o buenas tardes, buenas noches, no sé, dependiendo de la hora en que usted esté viendo, este video. Le mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo a la distancia. Y bueno, pues en este día deseo continuar junto con mi amiga Naraí, eh, hablando del tema que el día de ayer empezamos. Bueno, una vez más les recuerdo, la semana antepasada eh, empezamos a hablar sobre la depresión y el tema de la serie fue la depresión en el tiempo del COVID-19. COVID, usted sabe que es lo de la pandemia que ahorita está a nivel mundial. Y para eso, usted ya la conoció, invité a una amiga experta en la materia. Eh, Ella es licenciada en, eh, en educación, en ciencias de de la educación, perdón, y con una especialidad en psicología y en consejería familiar. Y bueno, después de esa semana iniciamos una serie muy pequeña que solamente fue de 2 días, que fue em, el síndrome de la abuela esclava. Solamente fue de 2 días, rapidito. Y el día de ayer empezamos hablando de la baja autoestima, cómo lidiar con la baja autoestima. Así que ayer fue el primer día, hoy vamos a continuar y este tema también pues va a ser un poco extenso como el tema de la depresión. Así que pues yo le quiero dar gracias a usted porque ha estado atento a estos temas que hemos llevado y pues como siempre he dicho, todos aprendemos todos los días, ¿verdad? Así que en este día pues vamos a continuar. Voy a esperar que se conecte para dar inicio. Bueno, parece que sí. Ok, lista. Ahora sí, Araí, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga una vez más y Dios bendiga a todos los que nos han estado sintonizando a través de esta serie de videos. Dios les bendiga. Es un gusto, como siempre, poder estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, pues iniciamos, ahorita comentaba que ayer empezamos con esta nueva serie, cómo lidiar con la Ujú, baja autoestima. Ayer fue el primer día, hoy es el segundo día. Y un pequeño resumen, ¿te parece? Si puedes dar ujú, de lo que ayer estuviste compartiendo, por favor. ujú. Bueno, ayer hablábamos acerca de el concepto de autoestima y estamos aclarando que la estima es la percepción, es el nombre mismo lo dice, es la autopercepción, la autovaloración, el autoaprecio o amor que la persona se tiene, vaya, a sí misma. Y vemos que, o vimos que la autoestima se va formando a través de la infancia sobre todo y en cada etapa de la vida del ser humano. Sin embargo, en la adolescencia es donde esa percepción que el niño va formando a partir de los 6, 7, 8 años, donde él ya tiene una imagen o una autoimagen de lo que él es, de lo que él vale, de lo que él hace y a dónde va. En la etapa de la adolescencia, esto se vuelve más crítico porque ahora el adolescente ya no va a la autopercepción, sino ahora persigue la heteropercepción, que tiene que ver con cómo lo ven los demás, cómo se mira o cómo lo aprecian los demás. Y entonces, en base a eso, va formando su autoimagen, su propia percepción y esto lo va a ir arrastrando el resto de su vida. La base es, ya dijimos, la niñez. Sin embargo, la estima puede variar, puede modificarse o puede cambiarse en cualquier etapa de la vida del ser humano. Hablamos también acerca de esas tres bases o necesidades primordiales que como seres humanos necesitamos construir el yo, construir quién soy, construir la identidad. Y lo primero que nosotros analizábamos era esa
necesidad de ser aceptado. El ser humano desea ser aceptado en primer lugar por sus progenitores y por las personas que le rodean. Por eso cuando hay un rechazo, entonces se ve afectada la estima propia. También no tan solo la aceptación, sino también la valoración. Cuando un niño se siente valorado, cuando una persona se siente valorada, entonces su estima va a poder construirse saludablemente. Eh, Más adelante vamos a hablar también de la estima desequilibrada. Estamos hablando en esos momentos de una baja estima, pero también cabe señalar que cuando se sobrevalora a un niño, que es una de las cosas que están pasando hoy en día en esta sociedad, bueno, va a tener también una estima afectada, no baja, sino superior o muy alta. Eso lo vamos a hablar más adelante. La última necesidad que el ser humano siempre va persiguiendo es sentirse competente, sentirse que es útil, que tiene habilidades y que tiene destrezas con las cuales él puede defenderse en la vida y decir, soy capaz de hacer eso. Son las tres necesidades básicas que el ser humano va a permitirse formar esa valoración o esa apreciación de sí mismo. Esto fue en grandes rasgos lo que vimos el día de ayer. Muy bien. Ok, pues vamos a empezar con lo que nos compete, ahora sí, al día de hoy, Uh -huh, ¿te parece? uh -huh. Y empezamos con esta pregunta. Hablando sobre la baja autoestima, ¿cuáles serían las causas o las razones de un bajo concepto de sí mismo? ¿Cuáles serían las Ok, causas? ok, mira, es demasiado peligroso poder poner mucho énfasis o simplificar las causas. Inclusive científicos sociales todavía están en esa discusión de poder descubrir cuáles son los factores específicos que van a llevar a una persona a tener baja estima. Pero lo que sí se ha logrado comprobar es que las necesidades básicas del ser humano, de las que ya hablamos, son importantes en la formación de la estima. Pero hay ciertos factores que pueden suceder en la vida del individuo que le va a afectar esa propia apreciación o el concepto que tiene de sí misma. Quiero mencionarte tres de ellos, son muchos y podríamos abarcar muchos factores, pero como te decía, hay mucha información, hay todavía los científicos sociales no se ponen de acuerdo. Podríamos mencionar muchos, pero yo hoy solo quiero mencionar los más importantes y que son los con más índice de afectar la estima del ser humano. ¿Está bien? Ok. Entonces, yo te quiero hablar de tres factores. El primer factor es el abuso. Cuando una persona ejerce cierto dominio o cierta manipulación o agresión hacia otra, se le llama abuso. Entonces, el abuso puede causar un deterioro o afectar la estima de la persona. Otro de los factores que están sucediendo hoy en día y que para mí son de mucha importancia es el rechazo de los progenitores, el rechazo de los padres, sea cierto o no sea cierto, sea la percepción incorrecta acerca del amor de los padres, hay que aclarar esto, pero cuando una persona siente ese rechazo de los padres, esto también puede afectar la autopercepción que la persona tiene de sí misma. Y finalmente, quiero mencionarte que también hay razonamientos equivocados. Esos razonamientos equivocados que la persona empieza, o conclusiones, vaya, de pensamiento, que la persona llega a tener por ciertas razones, entonces esos tres factores creo que principalmente son lo que lleva al deterioro o a la afectación de una autoestima en el ser humano. ¿Qué tal? Ok, entonces hablaste de tres, ¿no? De las causas de una baja Uh -huh, autoestima, las posibles causas, ¿no? Uno uh es el -huh, abuso. uh -huh. Número dos, en el número uno es un abuso físico y también puede ser un abuso sexual. Podríamos hablar de tres tipos de abuso. Ok,
Sí, los más relevantes. Vaya, cuando hablamos de abuso, una de las investigaciones que se han realizado últimamente es que estos mismos sociólogos y psicólogos han dicho que una de las causas que lleva a una persona a tener un bajo concepto de sí mismo es el abuso sexual infantil. ¿Qué Ok, quiere decir esto? Que cuando la persona ha sido abusada sexualmente en la etapa de la primera infancia. ok, Hablar de abuso sexual infantil, tenemos que hacer la diferencia entre lo que es un abuso sexual y lo que es una violación. El abuso sexual es todo tipo de interacción sexual, ok. verbal, visual, Ujú. que una persona tiene con un menor a fin de que éste le cause cierto placer. A eso se le llama abuso sexual Ok, infantil. Entonces, esto nos abre un poco más el panorama porque hay personas o niños que han sido expuestos a manoseos, ujú, a caricias, a imágenes con cierto contenido sexual, ujú. que esto provoca cierta alteración sexual en la persona o cierto placer sexual con aquella persona que está abusando del menor, o bien palabras, inclusive lenguaje obsceno. Esto también se le atribuye a abuso sexual porque el agresor está siendo, eh, se fue la palabra, bueno, está sintiendo ese placer sexual a causa del menor. Y la afectación que tiene el niño es muchísima. Y ese es un tema muy grande, muy delicado, pero muy extenso. Nosotros solamente vamos a tomar una de las afectaciones de un abuso sexual es evidentemente la autoestima, que está de acuerdo a esos estudios que se han realizado, las personas que de la infancia han tenido un abuso sexual infantil van a ser las primeras candidatas a tener una baja estima. Ok, Ujú. muy bien. Entonces, ahora, los tipos de abuso hacia una persona. Ajá, ya dijimos que es el abuso sexual infantil. Ajá, Abuso sexual infantil es uno de los más importantes, aunque también hay abuso sexual en todos los niveles, ¿estás de acuerdo? ok. Sí, puede darse desde una señorita Ujú. que es abusada inclusive por su propio novio, que es manipulada y que es forzada a hacer algo que ella no quería, eso también se le llama abuso sexual. Y esto es importante señalarlo porque muchas personas están padeciendo de abuso sexual e inclusive dentro del mismo matrimonio hay abuso sexual y esto deteriora su autoestima y no logran entender o logran llegar al punto que las llevó a sentirse tan indignas porque tenemos la idea de que un abuso sexual es como una violación, que es donde se ejerce el dominio y esa fuerza y que causa cierto daño. Y minimizamos lo que es el abuso, que ya dijimos que es todo tipo de interacción sexual, física, visual o emocional también, que va a afectar la salud emocional del niño. Otro de los abusos que estamos hablando es el abuso físico y este se da a menudo. También desde la infancia, padres que han abusado físicamente de los niños. ¿Qué es un abuso sexual? Perdón, un abuso físico. El abuso físico es diferente al abuso sexual, porque el abuso físico pareciera que hay personas que tienen como más licencia para ejercer este tipo de violencia infantil, físicamente hablando. El abuso físico es aquella agresión que se le da y que tiene como agravio el cuerpo. Viene desde un hematoma hasta la muerte inclusive. Esa es la violencia física. Niños que viene un adulto y que a forma de diversión golpean al niño porque dicen, quiero que te enseñes a ser hombre, o es la forma de divertirse, le dan un zape, lo pellizcan, etcétera. El mensaje que le estamos diciendo al niño
tú has nacido para recibir ese tipo de violencia y mucho más. Imagínate cuando se le dice, es mi forma de expresar mi cariño. Entonces le estamos bajando la estima. Si es un niño, es una niña, él va a tener una distorsión del concepto de lo que es amor o la demostración de cariño por algo que a él está doliendo. Ujú. Le están diciendo que eso es una muestra de cariño o que es algo bueno. Ujú. Ujú. Sí, pues el niño que está en su pleno desarrollo, ¿no? En la crianza. Entonces, si esa persona le dice, bueno, es que es mi forma de demostrarte mi cariño, entonces en el crecimiento de él o en su desarrollo, en su crianza, esa persona, esa personita va a crecer con una idea retorcida de lo que es el Ujú. afecto o lo que es el amor, ¿no? Y crecen con esa Ujú. idea Ujú. fuera de. Entonces, Así es. hablaste de tres, el abuso sexual, el abuso físico y el abuso emocional. En el abuso emocional, esto es también algo que nos alarma como sociedad, como padres, como iglesia. Según algunas investigaciones que se han estado realizando, fíjate este dato, el 50 al 60% de los jóvenes han pronunciado tener cierto nivel de estrés debido a abuso emocional o psicológico. ¿Cuál es el abuso emocional o psicológico? Es ese abuso que tiene que ver un deterioro con sus emociones y una afectación psicológicamente que viene desde las burlas, el chantaje, la ridiculización y todos esos factores que van a denigrar Ah, ok. emocionalmente la dignidad de la persona, Ya. lo que nosotros conocemos como el bullying en Ok. las escuelas está afectando gravemente a más de la población infantil y adolescente. Esto es una alarma cuando hemos visto todas esas investigaciones porque en manos de quién están nuestros niños y si no hacemos algo, esta afectación de violencia emocional que pareciera que hoy en día es algo como normal, es algo como parte del espectáculo, parte de la forma de divertirse. Hoy agredir o burlarse de otra persona es parte de lo común. Y esto va Ujú. a causar, según los estudios, una fuerte desvalorización del ser humano en las próximas generaciones. Entonces aquí estamos hablando de tres tipos de abuso en la persona que van de una u otra manera a deteriorar o a afectar, ya sea abuso sexual, abuso psicológico, emocional o abuso físico, va a afectar la vida de las personas, no tan solo de los niños, de los adolescentes, también de las mujeres. Sabes que ese es otro tema muy amplio, la violencia que está recibiendo hoy en día la mujer en casa. Ujú. Está recibiendo desde un abuso sexual Así es. hasta un abuso psicológico, emocional, físico inclusive, y hasta económico. Así es. Y fíjate que ahorita que estaba diciendo sobre el famoso bullying, ¿no? Ujú. El abuso emocional. Cómo, o sea, por supuesto que es dañino, o sea, no, Ujú. ¿no? O sea, afecta. Ahora sí, como dice, abuso emocional, las emociones de la persona. Pero como entre más pasa el tiempo, o sea, si nos ponemos a pensar, realmente es algo que se está haciendo parte de nuestras vidas, el hacer Ujú. carrilla, el hacer burla. Entonces, lo vemos como que es carrilla, hombre, es carrilla simple, ¿no? Entonces, para uno puede ser muy simple o muy bobo el estarte llevando algo sin chiste, no pasa nada, pero esa Ujú. persona que está recibiendo esa burla, Esas burlas. Ujú. ajá, o sea, está creciendo con una herida, ¿no? O muchas veces Ujú. ese niño con su padre, que a lo mejor que fue un padre maltratador, que abusó de él, le decía cierto, hey, sonso, menso, y él creció con esa palabra. Entonces, uno por llevarse, hey, qué menso eres, es como dicen, hey, estás abriendo la herida de nuevo, ¿no? Entonces, o sea, qué Ujú. importante es, o sea, y qué delicado es ese tema, porque se está haciendo parte de nuestra cultura, el hacer bullying, el llevarte, Ujú. ¿verdad? Entonces, sí. Sí, y que dentro del bullying hay tres factores o tres fuerzas dinámicas que lo van a integrar, que está desde el agresor, la víctima y los espectadores. Y Ajá. todos ellos tienen que ver con la estima,
cómo nos miramos a nosotros mismos, pero también cómo miramos a los demás. Por eso en un principio dije que vamos también a hablar y a sentar las bases de lo que es una estima equilibrada. En estos momentos estamos hablando de una baja estima, pero va a llegar el momento que vamos a hablar de una estima equilibrada, porque parte de los agresores también son niños que crecen Sí, sintiéndose siendo los reyes. exacto. La forma educativa que estamos viviendo en este siglo XXI, entonces se sienten que son más que los demás y Ujú. por eso pueden ejercer cierto tipo de violencia, que no es todos los casos, hay diferentes factores en el tema del bullying, pero este de la estima superior es uno de los factores que están provocando esa violencia emocional en los chicos en la escuela. Sí. Ok, ahorita en la primera pregunta que te hice de las causas de un bajo concepto de sí mismo, hablaste de Ujú, tres y uno de esos tres fue el rechazo de los padres, ¿verdad? ujú. Fue el segundo punto que mencionaste. Ahora, ¿de qué forma o cómo se afecta al niño en su crianza cuando es rechazado por sus mismos padres? ¿De qué forma Ok, es afectado ese niño? mira, ayer hablábamos de que una de las necesidades es la aceptación, ¿no? Del Ajá, niño. Y quienes en primera instancia van a provocar esa aceptación en el niño es de sus progenitores. El padre, desde que está en el vientre, o la madre, desde que está en el vientre, va a transmitir el mensaje al bebé si es aceptado o si es rechazado, si es amado o es odiado, si es valorado o es desvalorado. Pero cuando, conforme va creciendo, e inclusive desde los primeros meses de nacimiento, las necesidades físicas del niño que tienen que ser atendidas, como el comer, el que lo mantengan seco cuando hace sus necesidades, el que cuando llore se le preste la atención, eso va a repercutir, esas acciones donde se está cubriendo esa necesidad en el bebé, va a repercutir en la estima, porque desde allí el niño va a ir percibiendo si es aceptado o es rechazado. Está también comprobado que las personas que tienen esa baja estima es de padres que les han rechazado, ya sea que los han abandonado, padres que no se hayan hecho cargo del bebé, ya sea por parte del padre o la madre, o también de esos descuidos durante la infancia, como son las necesidades que ya hablamos fisiológicas o básicas. Cuando el niño se siente no atendido correctamente, esa es una forma que le va a afectar y va a sentir o percibir cierto rechazo y va a provocar la desvalorización. Pero cuando ellos van creciendo, el niño, tú sabes, son niños que no tienen la madurez tal vez de un adulto y el niño puede hacer una travesura porque todavía no visualiza entre lo correcto o lo incorrecto. Y la parte de responsabilidad de un padre y una madre es poderle educar. ujú, La palabra de Dios dice instruir al niño en su camino. Entonces, en esa instrucción, en esa guía que tenemos hacia el niño, debemos de ser muy cuidadosos. Lamentablemente, a veces con el afán de querer provocar en el niño un cambio, le decimos, te portaste mal, ya no te quiero. ujú, O quítate de aquí. O no me molestes, estoy ocupada. ujú, Hoy el día a día tan ocupado que tenemos, tan estresado que tenemos, nos está haciendo que no miremos las necesidades de los niños. Como que pareciera que otros problemas, inclusive el hacer la comida es algo prioridad, es una prioridad que cuando viene el niño y nos quiere llamar y decir, mamá, es que me está pasando algo. Entonces, esas reacciones que a veces no son, pues las hacemos inclusive a veces hasta de forma inconsciente, ujú. pero en el niño le va a afectar, el niño se va a sentir rechazado. O bien, cuando llega en la etapa de la adolescencia y empezamos a criticar, a juzgar, todo lo que haces está mal, las cosas no las haces bien, eres un inútil, palabras como estas o la excesiva crítica, no hay nada bueno que tú hagas, entonces eso también va a provocar en el niño o en el adolescente a desmoralizarse y causarle una baja estima. Cuando los padres ante un fracaso de un hijo ha rechazado a su hijo, esto también les puede causar baja estima.
Ujú. Debemos de señalar muy bien aquí que ese es un tema muy delicado porque cada circunstancia es diferente y tendríamos que analizar más a fondo la crianza de padres e hijos para poder contemplar todos los detalles. Estamos en cómo afecta el rechazo. Ujú. Entonces, cuando el niño se siente rechazado por el padre, y ya dijimos, puede ser solamente una idea. Ayer hablábamos de todo lo que se está alimentando nuestras nuevas generaciones, películas, series, donde pareciera que los chicos son, son las víctimas y papá no me quiere, ¿no? Papás están en contra de mí. Entonces pareciera que socialmente estamos levantando un muro de chicos y los padres y no se pueden llevar bien, porque el chico tiene una percepción de que papá me rechaza, papá no me quiere, no me comprende. Y esto es algo también muy delicado de lo que tendríamos que hablar con nuestros hijos, porque como decíamos, puede ser que con tanto contenido ellos se victimicen y la realidad no sea así. Pero también hay padres que están estando en casa, están ausentes. Hoy con la tecnología, cada quien está en su dispositivo y pareciera que esto también está afectando a la vida de los hijos o de la madre o del padre que se sienten de esa manera tan entretenidos y que les va a dar un sentimiento de me siento rechazado, ¿no? Wow. Ahora, hablando en cuanto a los razonamientos, Ujú. eh, ¿cuáles son esos razonamientos equivocados o erróneos, no sé, equivocados que podría predisponer a una persona a que tenga un bajo concepto o una baja autoestima de sí mismo? ¿Cuáles son Ok, esos? mira, por lo menos hay cuatro. El primero es que la persona dice, tengo que alcanzar ciertas normas para sentirme bien conmigo mismo. Mm. Entonces es una persona que se plantea metas, que se plantea obedecer ciertas áreas y que va a exigirse demasiado, Ujú. porque él de esa manera, o sea, no va a aceptar rechazo, no va a aceptar fracaso, perdón. El fracaso no lo va a poder tolerar. Él lucha o ella lucha para cumplir las normas, para poder lograr esas metas y que de esa manera traiga una satisfacción de que lo está logrando. ¿Por qué? Porque tal vez quiere demostrarle ante el rechazo de sus padres que sí puede ser bueno o buena para algo. Quiere demostrarle ante una violencia, ya sea emocional, ante una burla o un pensamiento despectivo que alguien o una palabra despectiva que alguien tuvo hacia la persona. Entonces, esto se canaliza con una conclusión de pensamiento y piensa que con lo que la persona hace es lo que me valora. Y hay mucha gente hoy en día pensando que lo que hacemos Ujú. es lo que nos hace ser valiosos. Y ahí tenemos el excesivo trabajo, excesivas agendas, todo el tiempo ocupados, no tener tiempo para las cosas que son valiosas, como es la familia, como es un momento de tener un tiempo a solas, como orar, a veces el excesivo trabajo dentro, inclusive de la misma iglesia. ¿A quién queremos agradar? ¿O qué es lo que queremos demostrar? Ujú. El que me vean activo, ¿eso me hace sentir bien a mí o realmente es para agradar a Dios? Pero aquí tendríamos que pensar si todo lo que hacemos, cuáles son las intenciones de mi corazón. Ok. Lo que estoy logrando, las actividades que estoy haciendo, cuáles son las intenciones de mi corazón y cómo nos vamos a dar cuenta que si nosotros fracasamos en una actividad, fracasamos en una meta, en un proyecto, no nos vamos a venir abajo. Vamos a implementar otro proyecto y vamos a entender que hay cosas que se tienen que seguir intentando, pero la persona que basa su estima en lo que hace, cuando algo le sale mal o cuando sufre un fracaso, se viene hacia abajo. Wow. Ese es el primer razonamiento. Ujú. El segundo razonamiento es, tengo que contar con la aprobación de ciertas personas para sentirme bien.
Y esto lo hace ceder a ciertas prácticas, a ir a ciertos lugares donde tal vez ni siquiera quiere ir, pero con tal de sentirse aceptado Ok. en el grupo, entonces está dispuesto a hacerlo. Ujú. Es el Y segundo. ese es el segundo. La persona cree que vale por lo que los demás opinen de él. Y Entonces, si alguien, ujú, perdón, en este es vales por lo que opinan de ti y en otro es vales por lo que tienes, ¿no? En el primero. por lo que haces, vales por lo que haces, En el primero, sí. Ajá. el primero. Ajá. El segundo podríamos decir, vales por la opinión que otros tengan de ti, Ujú. la vida social, la aceptación que otras personas tengan de ti y Ok. personas que están dispuestas a renunciar inclusive a su fe, renunciar inclusive a sus valores con el hecho de que alguien les acepte. Ya tenemos nuestras redes sociales llenas de desafíos, llenas de tantas cosas que hoy los chicos están realizando con tal que sean aceptados, que Ok. la gente tenga una buena opinión de ellos. ¿Cómo nos damos cuenta entonces que nosotros estamos basando nuestra estima o nuestro valor en el concepto que tienen los demás cuando alguien hace una crítica hacia nosotros o cuando alguien dice, ¿sabes qué? Me decepcionaste, nos venimos también para abajo. Cuando nos importa mucho la opinión que tengan los demás de mí, entonces vamos a afectarnos y entonces quiere decir que esa es nuestra base. Una persona que tiene una estima equilibrada en este aspecto puede saber que hay personas que le aman y las disfruta, pero también personas que la odian y no puede hacer nada. Y también personas que no le conocen. No estamos hablando tampoco en el otro extremo de decir, pues yo no quiero caerle bien a nadie. No, ese es otro mecanismo que también tiene que ver con soy lo que soy, no puedo cambiar. Soy un caso perdido, que ese es el tercer factor o el tercer razonamiento equivocado. Ujú. Hay personas que dicen así, así soy, que me aguanten si quieren, Ok. así nací y no puedo cambiar. O Y, sea, o es ya como no, uh-huh, tú amóldate a mí, yo a ti no. uh-huh, así es. Ok. Que hacen sentir a los demás como que no les importa la opinión, no Ok. les importa causar una buena impresión. Si me quieres bien y si no, me vale. Ya. Entonces, ese razonamiento también está hablando de un mecanismo de defensa porque no te permite relacionarte saludablemente. Y entonces mejor te escondes en ese razonamiento de que así soy. ¿Por qué? Porque temes a ser rechazado, temes a ser criticado, temes a fracasar en tus relaciones y mejor dices, solitario, soy mejor. Ujú. El cuarto razonamiento es, los que fracasan son dignos de ser rechazados y no ser queridos porque se lo merecen. Se merecen ser castigados. Estas personas están tratando de proyectar esa forma de educación por parte de sus padres Ujú. que si te portabas bien, te iba bien, te queremos. Si te portas mal, entonces ya no te quiero porque no me hiciste caso. Ujú. Entonces ellos piensan que cuando no logran ser lo que ellos quisieran ser, las cosas negativas que les suceden se debe porque se lo merecen. Y entonces estas personas viven pensando de esa manera, de que todo lo negativo es un autocastigo. Y Ok. también ese pensamiento o ese razonamiento equivocado va a afectar su estima. ¿Cómo ves? Eso que estás diciendo ahorita me suena cuando estaba en la escuela, compañeros que les dicen el término, ¿no? Que tú lo has escuchado, los mataditos, Ujú, cuando sacaban 10 de calificación, va por ahí, ujú, ¿no? O sea, los padres, wow, ujú, pero las calificaciones malas, o sea, va relacionado a esto que estás diciendo, al último punto. O sea, de que ujú, recibían amor cuando tenían buenas calificaciones. 10, mi ujú. hijo, pero sacaban mala y ellos siempre estaban, o sea, era tanta, o llegaban al punto del estrés. Ajá, era Porque mucho afán. sí, porque tienen que sacar 10 porque su padre a base de eso les da el cariño. Ujú, y que está relacionado con el primer razonamiento, Ajá. que es
se esfuerzan por cumplir las normas. Ajá. Aquí en esforzarse por cumplir las normas, qué bueno que mencionaste este ejemplo de la escuela, porque va a haber dos factores. Matt Gallí dice que cuando una persona siente la necesidad de hacer cosas para tener la aprobación, Ujú. puede hacer o irse hacia dos reacciones. Puede tener dos tipos de reacciones. Una es el hiperperfeccionamiento, Ok. hacer las cosas excesivamente a la perfección, porque Ujú. esto me representa aceptación, amor, cariño y valorización. Pero también puede llegar al otro nivel, que es lo contrario. Yo ya no voy a esforzarme porque es donde ellos sienten esa desmotivación, en donde yo ya no me voy a esforzar y tus reglas las voy a llevar al contrario, que habla de la rebeldía. ¿Por qué? Porque ya no sienten que puedan ser capaces de alcanzar las expectativas de los padres, cuando en este caso los padres eran muy exigentes en el caso de las calificaciones. Ujú. Entonces, a como pueden ser hiperperfeccionistas, también pueden ser desmoralizados y decir, me vale el estudio, no, aunque yo me esfuerce, ¿para qué me esfuerzo? Sí, de todos modos no voy a ser rechazado. Y entonces ese desaliento lleva también a los adolescentes, a los chicos, a tomar malas decisiones. Si quieres, podemos enfocarnos un poquito, me gustaría hablar acerca, porque hemos estado hablando mucho de niños y adolescentes, porque es aquí donde se refleja más la estima. Pero quisiera tocar un poquito acerca de las mujeres. ¿Qué te parece? Ok. Ajá. Sabemos que una de las cosas que las mujeres han estado enfrentando en estos últimos tiempos es ese abuso. Y vemos y nos podemos encontrar a muchas mujeres que a veces tienen muchas cosas buenas. En el caso, por ejemplo, de Ana en la Biblia, en el primer libro de Samuel, que con la depresión también tocábamos ese punto, que Ana tenía a su esposo. Ana la amaba Elcana, sin embargo, ella no era feliz. Ella vivía en profunda tristeza. ¿Por qué? Porque el no poder cubrir las expectativas de ser madre y de darle un hijo a Elcana, eso también la desmoralizó y Ujú. entonces ella estaba triste. Hay muchas mujeres que debido a una mala relación en el hogar donde no se les ha valorado, donde no se les acepta. ¿Por qué no se les acepta? Porque constantemente de parte del esposo o también esposas de parte o esposos de parte de las esposas, Ujú. ¿sí? Están en constante crítica. Todo lo que hacen lo critican. Nada de lo que ellos se hagan o se esfuerzan está bien. No hay forma de poder agradarles. Y esto va a desmoralizar ya sea al hombre o a la mujer y le va a ir bajando la estima. Por eso decíamos que la mujer sufre un poquito más de esto, Ujú. porque la mujer se conecta más con los sentimientos y Sí. la mujer desea sentirse amada. De hecho, sabemos que el apóstol Pablo hace esa referencia. Hombres, amad a las esposas o a sus mujeres. ¿Por qué? Porque psicológicamente Dios nos creó como mujeres con la necesidad de sentirnos amadas y de amar. En el caso de las mujeres, la recomendación de Pablo les dijo, ustedes respeten a sus esposos, porque a la diferencia de la mujer, el hombre nace con la necesidad de sentirse respetado. Entonces, desde esa dinámica del hogar, tenemos que aceptar, no podemos estar todo el tiempo juzgando y criticando los puntos débiles, sino tenemos que ir reforzando los puntos fuertes en la pareja. Tenemos que demostrarles que les aceptamos, que no son personas perfectas, y es que no hay una persona perfecta, pero que nosotros hemos tomado la decisión, en el caso de los que están casados, y decir, yo tomé esta decisión y entonces yo te acepto con tus cualidades y con tus debilidades. Muchas veces queremos cambiar a la persona, pero no la vamos a poder cambiar nosotros. Esto es en base a el trato y el poder reforzar la estima del otro y de esa manera armonizar el hogar, la dinámica del hogar. Es una dinámica, tanto relación de pareja
como relación de padres a hijos. Esto es muy importante, que aprendamos a relacionarnos saludablemente, que aprendamos a aportar a la estima de las personas y no a bajar la estima o a dañar la estima de las personas. Creo que si como cristianos, si como individuos buscamos más esta parte del amor que nos habla Dios, esta parte del amor que es esa evidencia de que Dios está en nuestros corazones, porque Dios es amor y con ese amor eterno nos ha amado, y que nosotros podemos demostrar ese amor a los demás. Según Segunda de Corintios nos habla de que podemos estar haciendo muchas cosas, podemos inclusive sacrificar nuestra propia vida, pero si no tenemos amor, podemos manifestar todos los dones espirituales que hay, pero si no tenemos amor, de nada sirve. Entonces, hoy es tiempo que ocupemos ese tiempo en casa para demostrar más amor. No tratemos de exprimir amor, tratemos de dar amor, porque si hay alguien que nos ha amado, es Dios. Y la fuente del verdadero amor es Dios, Jesucristo. Y Jesucristo habita en nuestros corazones. Por lo tanto, nosotras como mujeres, más que estar exigiendo que nos amen, podemos ser portadoras de amor. Si nosotros cambiamos como mujeres nuestra forma de actuar y la forma de ver a los demás, de no querer extraer solamente ese amor, sino de poder dar amor, vamos a ver cómo se abren las brechas para que fluya el amor en nuestros hogares. Así que este es el consejo bíblico y espero que podamos cada una o cada uno de nosotros en nuestros hogares ir siendo más intencionales, ir mostrando cada día más amor para poder fortalecer la estima de los demás. ¿Qué te parece? Interesante. Muy buen tema, la verdad. Y qué importante la autoestima, porque eso es como la depresión. A todos nos da. No Ujú. respeta edad, raza, género, la autoestima, la baja autoestima, la depresión es igual de importante. Y me gustó eso que dijiste ahorita, ¿no? De que no hay que exprimir amor, sino hay que dar. Y es muy Ujú. buen ejemplo con Jesús. O sea, Jesús no está exprimiéndonos, Él nos está dando amor, Ujú. ¿no? Entonces, pues ahí está. Y bueno, para practicarlo ahora sí que en esta cuarentena que estamos en casa con la familia. Y bueno, pues ahí está, el tiempo se nos acabó ahora sí. Este, Rapidísimo. se fue rápido el tiempo, pero vamos a continuar. ¿Te parece? Ujú. Entonces, pues una vez más, gracias a los que nos están viendo. Muchísimas gracias. Gracias, Naray, por tu aportación. Y pues seguimos. Así que nos vemos el día de mañana y pues que Dios te bendiga. Dios les bendiga. Hasta luego. Gracias. Bye bye. Bye bye.